escucha la puerta. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer un plan. ¿Qué pasó, sobrevivir? Andrés tenía 1 millón de soles en su casa y la policía hizo eso. Y trepan, la policía es la que se mete por eso. Policías acostumbrados a pedir coimas, a sembrar para pedir dinero a cambio y agarrarse lo que no es suyo en los allanamientos. Esas son las prácticas y el modus operandi de malos policías, otros que se quedan con el dinero de inteligencia y que muchas veces incluso se van hacia el lado oscuro y se coluden con las organizaciones criminales. Esa, al parecer, es la realidad de muchos policías en nuestro país. Obviamente, no todos, aún quedan algunos buenos elementos, pero los malos, tristemente, están acaparando titulares. La Policía Nacional se encuentra en estado de emergencia. Si antes teníamos dudas de la transparencia y honestidad de algunos policías, prácticamente ya se nos terminó de caer la venda, que aún le daba el beneficio de la duda a los policías de la División de Robos, que están al mando del coronel Juan Carlos Montúfar Lezama. Y es que uno de sus grupos hace poco ha sido denunciado por el presunto robo del $500,000 de soles en la casa del empresario inmobiliario José Mucha y Piña en Huaral. Luego de ingresar a su vivienda sin orden judicial ni la presencia de un fiscal, y por la que el coronel Figuretti Montúfar sacó cara y puso el pecho. Nunca hubo un dinero. Sin embargo, nuevamente esta semana, otro grupo de 6 policías de la División de Robos, entre ellos el teniente Luis Fernando Juárez Velázquez, Ricardo Zacarías Hernani Cano, Larry Tarazona Pachas, Brandon Enzo Marchena Saavedra, Luis Manuel López Saldaña, Cristian Jean-Pierre Guayanay Chamorro y la civil María Elena Gabriel Chauca fueron detenidos de manera preliminar, ya que la jueza Julia Olivera Robles del 29 Juzgado de Investigación Preparatoria, especializada en delitos de corrupción de funcionarios y crimen organizado, autorizó el allanamiento de sus viviendas, así como el allanamiento de la misma sede de la División de Robos de la DIRINCRI de la Avenida España y la detención preliminar e incautación de sus bienes, así como el levantamiento del secreto de las comunicaciones. 6 han sido policías y uno ha sido una civil en este caso, que ha recibido el dinero. ¿De qué división son? De la División de Robos son de la policía. Yo creo que es una desinstitucionalización total de una entidad tan importante como la Policía Nacional del Perú, pero esto sobre todo es sumamente peligroso porque una de las leyes pro crimen que ha aprobado el actual Congreso de la República establece que quien se encarga de las investigaciones criminales precisamente es la Policía Nacional del Perú, ¿no? Dice la norma que quien dirige la investigación es la Fiscalía de la Nación, pero quien la ejecuta es la Policía Nacional del Perú. Entonces, si tenemos policías que son delincuentes, ¿cómo esos mismos policías se van a encargar de las investigaciones criminales? Es por eso que se dice que el Congreso de la República, cuando aprobó esta ley con esta modificación, dándole a la policía la facultad de hacer las investigaciones criminales, se dice que el Congreso ha aprobado leyes pro crimen, y creo que esta noticia da la razón a quienes cuestionamos esa norma. Esta detención con allanamiento es el resultado de hechos ocurridos el 21 de marzo pasado, fecha en que estos policías que están detenidos hoy, por información de inteligencia, se enteraron que en el condominio Vistamar de San Miguel, las personas de Marx Lenin García Pacaya, Kiev Laszlo Vázquez Jara, Estefano Gerardo Chapoñán Montero, Brian Anthony Enciso y Jefferson Pacaya Mozombite supuestamente venían cometiendo delitos contra el patrimonio mediante estafas cibernéticas. Con esta información, los policías que hoy están detenidos de la División de Robos de la DIRINCRI decidieron solicitar la suma de 30,000 soles. Ya tenían el plan acordado y aproximadamente a las 6:50 del 21 de marzo pasado, los investigados
Ricardo Zacarías Hernani Cano, Larry Tarazona Pachas, Brandon Enzo Marchena Saavedra, Luis Manuel López Aldaña, Cristian Jean-Pierre Guayanal Chamorro, al mando del teniente Luis Fernando Juárez, fueron al condominio en San Miguel. Primero, Luis Fernando Juárez Velázquez se entrevistó con el conserje en la recepción del condominio y seguidamente todos ellos se colocaron sus chalecos y subieron al piso 8. Solamente el suboficial Cristian Jean-Pierre Guayanal Chamorro se quedó en la recepción para poder vigilar. Ya en el piso 8 y aprovechando el estado de emergencia que se concretó con el Decreto Supremo 035-2025 del 17 de marzo del 2025, allanaron el mencionado domicilio. Descubrieron presuntamente a las personas de Marx Lenin García Pacaya, Kif Laszlo Vázquez Jara, Estefano Gerardo Chapoñán Montero, Brian Anthony Enciso y Jefferson Pacaya Mozombite en plena estafa cibernética, según la información que consta en estos documentos. Habiéndose encontrado la supuesta flagrancia, proceden a hacer el registro personal. Se tiene conocimiento que la persona de Ricardo Zacarías Hernani Cano fue quien solicitó, en nombre de todos los demás policías, el monto de 30.000 soles para no detenerlos, a lo cual aceptaron entregar un monto de 15.000 soles en ese momento mediante una transferencia bancaria al banco de crédito a la cuenta de María Elena Gabriel Chauca, una cuenta que le habría entregado el suboficial Brandon Enzo Marchena Saavedra. La transferencia se hizo a las 9:50 de la noche. Es así que luego de verificar el dinero en la cuenta, Larry Tarazona Pachas redactó un acta de intervención policial, colocando que no se había encontrado nada en el domicilio. Sin embargo, luego se le imputa al teniente Luis Fernando Juárez Velázquez la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, en calidad de autor directo. Habría solicitado indirectamente por el intermedio de Ricardo Zacarías Hernani el monto de 30.000 soles. Para omitir ejecutar sus detenciones en flagrancia directa. Lo mismo, la misma imputación la tienen los demás policías. Y a María Elena Gabriel Chauca, que no es policía, sino una civil que prestó su cuenta y la habría repartido entre ellos, se le imputa el delito de cohecho pasivo propio en calidad de cómplice primario. Todos ellos están con detención preliminar en diferentes comisarías y dejando el uniforme policial por los suelos. Y lo peor de todo es que no es un hecho aislado, sino que ya se ha convertido en una práctica común de la policía. Prácticamente el crimen se ha normalizado y sobre todo los crímenes de parte de los funcionarios, de los servidores públicos, entre los cuales están los policías. Ya nos parece normal que un policía, que un presidente, que un ministro, que un congresista reciba sobornos, ¿no? Aquí les mostramos otros casos a los que hemos tenido acceso en exclusiva de otros policías de la División de Robos, donde incluso está el padre de este teniente, Luis Fernando Juárez Velázquez, del caso de los detenidos de esta semana de la División de Robos. Resulta que su padre, el suboficial César Severino Juárez Lora, junto a Eddie Guamán Tuesta, también de la División de Robos de la DIRINCRI, igualmente todos ellos sospechosamente al mando del coronel Juan Carlos Montúfar, también tienen una investigación policial por cohecho pasivo, una intervención con fecha 23 de enero del 2025. Todo se inicia con la denuncia de la señora María Virginia Chupillón, que cuenta que recibió la llamada de su hijo Josué Ordaya Chupión, quien le dice que a su sobrino, que quiere como un hijo, Marco Quintana Inocencio, lo habían intervenido 6 policías y que le habían encontrado un arma y que le estaban pidiendo 5.000 soles para dejarlo libre. Es así que la señora tenía 1.000 soles, se presta 2.000 de su nuera, otros 2.000 de su hija y logra sumar los 5.000 soles. La señora María Virginia Chupillón cuenta que sube a un taxi rumbo a una dirección cercana al mall de Santa Anita, hacia Ceres, y estando en el lugar, un hombre se acercó y le preguntó si ella era familiar de Marco Quintana Inocencio, y ella le dijo que sí.
La hizo caminar un poco y luego subieron a un mototaxi con una chica a bordo y fueron rumbo desconocido. Ahí le entregó el dinero y le dijo que soltarían a su sobrino. La señora María Virginia regresó a su casa y a los 20 minutos se comunica a su sobrino diciendo que ya estaba libre. La señora, sabiendo que ya estaba en libertad su sobrino, fue y puso la denuncia. Ella tenía la foto del policía y un video de la intervención a su sobrino. Es así que la DIRCOCOR de Lima Este efectuó diligencias por el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. Con el reconocimiento oficial se reconoce a César Severino Juárez Lora, el padre del teniente del anterior caso. Se determinó que laboraban en la unidad de robos de la DIRINCRI. Es así que el personal de la DIRCOCOR se entrevistó con el coronel Montúfar, quien ordenó que el jefe del Grupo 5, el comandante Inocente Saavedra Nombrera, les diera las facilidades para que siguieran su investigación, y verificaron todo lo que se encontraba en su oficina. Encontraron papeletas de comisión, sellos con el nombre de César Juárez Lora, chalecos y muchas cosas más. Ellos pidieron a la Dirección de Tecnologías de la Información un informe sobre las búsquedas efectuadas a Marco Quintana Inocencio en la base de datos del sistema CITPOL. Uno de los que consultaron fue César Severino Juárez Lora. También los efectivos policiales, identificados como José Luis Sánchez Castro, de la DIRINCRI de Ati, Santa Anita, Angie Maile Galvez Chihuala, de la División de Robos de la DIRINCRI, y Américo Ramos Márquez, también de Robos de la DIRINCRI. Este caso lamentablemente dio un giro inesperado. Como la señora María Virginia denunció ante la DIRCOCOR Este, ella empezó a recibir amenazas y querían el celular de su hijo, el que había recibido la llamada del policía de la División de Robos. Estuvieron recibiendo constantes amenazas a su celular, incluso veían carros parados alrededor de su casa. Cuando revisaron por la placa de quien se trataba, eran carros de la División de Robos de la policía. Al final, sembraron a su hijo, el mismo que recibió la llamada, Josué. Sembraron con droga, lo internaron en un penal y este caso aún no está resuelto. Pero que en medio de tantas denuncias hacia los efectivos de la División de Robos que comanda el coronel Montúfar, resulta muy sospechoso, y más aún cuando uno de los detenidos esta semana se luce también en un auto BMW. Lo más increíble es que el congresista Azurín se acercó hasta la DIRINCRI a poner el pecho por el coronel Montúfar y por el general Conde, el mismo que está cuestionado por el caso del suboficial Clavijo de homicidios. Yo apuesto, siempre voy a apostar por esta gente que está poniendo el pecho, pero siempre, le digo también por experiencia, en toda unidad hay algunos que sobrepasan la línea. Entonces hemos venido justamente a conversar sobre eso. Creo que eso ya está en un ámbito de investigación. Yo mi apoyo siempre va a ser por el Montúfar, el general Conde y a todos los que están poniendo el pecho acá. Pero nosotros tenemos que evaluar esto. Hay toda una tendencia, ahorita una tendencia, y tienen que saberlo, ¿no? De querer desprestigiar a esta gran unidad, que es un trabajo formidable de lucha contra la delincuencia. El congresista Azurín tiene su corazoncito policial, eso es innegable. Sin embargo, no podemos tapar el sol con un dedo, y más bien en esta división de la lucha contra la criminalidad es donde últimamente se ven más actos de corrupción. Ante este contexto, podemos pensar que el empresario José Muchay Piña, que acusa al equipo de robos del coronel Montúfar de haberle robado $500,000 de soles, ¿tiene razón? Se puede sospechar, se puede especular, ¿no? El problema aquí es que quienes van a investigar son precisamente miembros de la Policía Nacional del Perú. Podría ser incluso que estos policías no estén actuando solamente para ellos repartirse, digamos, las ganancias de ese robo, sino que podrían estar actuando blindados por algún mando superior. Entonces, si ese mando superior está involucrado encubriendo a estos policías porque también recibe una parte del robo, de lo robado, estamos pues en serios apuros, ¿no? Porque los delincuentes estarían investigándose entre ellos mismos. ¿Cuál es la verdad?
Por otro lado, también hemos recibido la denuncia de un grupo de policías de la División de Inteligencia de la Dirección de Trata de Personas. Y es que ellos acusan al comandante Raúl Valencia Rosas de quedarse con el dinero que les dan para los informantes, para los trabajos de inteligencia y seguimiento. Aseguran que se recibe 50.000 soles para estos gastos. Sin embargo, a los 40 suboficiales a su cargo no les da más que 200 soles y los hace firmar por montos mucho más altos. Ellos se preguntan a dónde va el dinero que ellos como suboficiales sienten que están mendigando para hacer seguimiento, ingreso a locales, pagar informantes y otros viáticos que necesitan para las labores de inteligencia, que no pueden gastar más de 200 soles cuando se recibe un presupuesto de 50.000. ¿Por qué los obligan a firmar por montos superiores a los 2.000 soles cuando no reciben más que 200? Esta persona que se ve en este video que ellos mismos han grabado es el comandante Raúl Valencia Rosas, que justamente está entregando los 200 soles a cada uno de los suboficiales. Incluso esta división de trata de personas no solamente recibe un presupuesto de 50.000 soles, sino que también tiene el apoyo de la ONG Our Rescue de Estados Unidos, quienes dieron un vehículo de placa W4U03 para el trabajo policial, pero ellos aseguran que este vehículo está siendo usado por el coronel a manera personal. Y se refieren al coronel Vicente Moreno Castillo. ¿Qué pasa en todas las unidades de la policía? ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿A qué tenemos que atenernos si los que están encargados de investigar los delitos son los primeros en cometerlos y están coludidos entre los delincuentes? Por si fuera poco, tenemos otro caso de corrupción en el fuero militar y un policía que por no pagar la coima que le pidieron en el fuero militar, hoy está preso en el penal de Barbadillo. Resulta que el suboficial Alfredo Peña Quispe venía enfrentando un proceso de abuso de autoridad en el fuero militar policial y de pronto se entera por WhatsApp a través del técnico de la Policía Nacional, Raúl Suarzo Marín, quien se presentó como secretario del juez que ve su caso. Le mandó un documento diciéndole que tiene requisitoria y lo llama insistentemente. Le ofrece hacer que su expediente no se eleve para que no lo detengan y le solicita 300 soles. Así supuestamente su expediente quedaría en espera de resolución. El técnico Raúl Suarzo Marín se encargaría de coordinar con la secretaria del despacho. El suboficial Peña, por temor, envió lo que tenía en ese momento y le yapeó 25 soles al mismo número del técnico Suarzo del fuero militar. Pero luego insistió en que le dé los 300 soles al número de una supuesta secretaria, Lisette Chávez, pero nosotros hemos verificado que este teléfono pertenece al Senami, es decir, al Servicio de Meteorología. El suboficial Peña no depositó y a los días vuelve a insistir el técnico Suarzo y el suboficial Peña le dice que está por vender su vehículo para sacar dinero, que lo espere. El técnico Suarzo, molesto por no recibir los 300 soles, amenazó con asegurarse de que pongan su requisitoria. Esta denuncia la puso el suboficial Peña el mismo día en la DIRCOCOR. Luego cumplió su cometido el técnico Suarzo del fuero militar y el suboficial está preso en el penal de Barbadillo, desde donde, si bien ya está detenido, quiere que se sepa del accionar de los juzgados del fuero militar, ya que considera haber sido víctima de cohecho y que prácticamente lo amenazaron de que si no pagaba los 300 soles se iría preso y literalmente está internado en el penal de Barbadillo. En otras palabras, el fuero militar también está plagado de corrupción y ahí es donde se van a ver estos procesos de todos estos policías acusados de actos corruptos, incluyendo el tema del $500,000 de soles al que acusan al coronel Montúfar. ¿Quiénes están detrás de la justicia en el fuero militar policial? Otros corruptos, es decir, entre delincuentes.
se van a investigar y entre delincuentes se van a absolver.